hay un material que se le subió a plataforma muy interesante con respecto a las falacias. Las falacias las tienen en doble vuelta, las tienen tanto en la parte de sociales como la tienen en la parte de lingüístico. También se les mandó un material para que lo vieran muy importante acerca de los silogismos y las premisas. Les quiero recordar que los silogismos y las premisas van a estar presentes en la prueba. Así que es bueno, es recomendable que las vean, que las reconozcan y por supuesto, verá que una vez que vean ese contenido, que consulten con la prueba que se les subió. Recuerden que la última prueba que tienen, a menos que ustedes se inscriban en el sistema, es la única manera en que ustedes pueden acceder a el simulador, ¿verdad? Que les está ofreciendo el, eh, el departamento del ENES y del CENEXIT para esta prueba. No tengo yo acceso porque no puedo inscribirme en esta vuelta. ¿Entiendes? Yo sí me he inscrito en las anteriores, pero en esta vuelta no he podido inscribirme. Entonces hay otros tipos de sistemas de seguridad que permite que solamente los bachilleres sean los que accedan a esta plataforma. Ya ustedes me imagino que ya se inscribieron, que ustedes la vieron, pero me interesa que ustedes vean esa plataforma para que ustedes certifiquen, ¿verdad? Junto con la prueba que se les subió. Recuerden que la prueba que hemos venido viendo es la prueba Ser Bachiller que aplicaron este año en la costa. Y las preguntas en esta prueba están divididas por los sectores que ustedes vieron en la otra parte que también se les envió, que era lo referente a el temario que va tanto para ciencia, tanto para matemática, tanto para lingüístico, tanto para sociales. En esta primera parte quiero compartir con ustedes algo. Eh, Voy un momentico a compartir esto. Les quiero. Ok. Díganme si pueden divisar lo que les estoy compartiendo aquí en pantalla. ¿Lo pueden observar? De momentico para. Deben estar observando lo que está en la pizarra. Ok, aquí tengo este material que se los voy a pasar a ustedes. Esta lectura que está acá tiene una, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Esta lectura trata con respecto a la contaminación acústica. ¿Ok? La mayoría de las personas que viven en grandes ciudades consideran que la contaminación acústica es un factor medioambiental que influye significativamente en su calidad de vida. La contaminación acústica urbana o ruido ambiental es la indeseable consecuencia directa de las actividades que se desarrollan en las grandes ciudades. Técnicamente, el ruido es un tipo de energía secundaria de los procesos o actividades que se propaga por el ambiente, desde el foco productor hasta el receptor. La expresión contaminación acústica hace referencia al sonido molesto o ruido que puede producir efectos nocivos en las personas. Estos efectos pueden ser fisiológicos, como pérdida de la audición, y psicológicos, como una irritabilidad exagerada. La contaminación acústica altera las distintas actividades humanas. Por un lado, entorpece la comunicación oral, que es la base de la convivencia. Por el otro, perturba el sueño y el descanso, lo que impide la concentración y el aprendizaje.
y crea estados de cansancio y tensión que pueden dar lugar a enfermedades de tipo nervioso y cardiovascular. Desde la antigüedad existe documentación sobre las molestias ocasionadas por los ruidos en las ciudades. Sin embargo, el problema de la contaminación acústica urbana surge realmente a partir de la revolución industrial, con el desarrollo de nuevos medios de transporte y el crecimiento de las ciudades. Las causas fundamentales son, entre otras, el aumento espectacular del número de automóviles y el hecho de que las ciudades no habían sido inicialmente planificadas para el tráfico vehicular. Además de estas fuentes de ruido, hay otras en nuestras ciudades que contribuyen a generar la contaminación acústica urbana, entre ellas la actividad industrial, la construcción de obras públicas y privadas, los servicios de limpieza y de recogido de basuras, las sirenas, las alarmas, las actividades lúdicas y recreativas. Yo les voy a pasar este material para que, voy a dejar de compartir un momento, les voy a pasar este material para que lo tengan, lo resuelvan. Debajo de esta lectura hay 5 o 6 preguntas que necesito que ustedes las contesten y me las envíen. Voy a pasar este material, se los voy a pasar. Un momentico. Ok. Perfecto. Tienen esa prueba de lectura, la tienen en el chat, ¿verdad? Se las acabo de pasar a todos. Revisen por favor en su chat a ver si la pueden descargar, por favor. Y son tan amables que, para que puedan descargarla. Y entonces ahí hay 6 preguntas. ¿Qué van a hacer? Van a contestar esas preguntas y me las van a enviar, si es posible, vía WhatsApp, ¿verdad? Ya les voy a colocar el número 097-869-2206. ¿Okay? Les agradezco lo que aparezca, por favor. Después de la lectura hay 6 preguntas. Yo necesito que ustedes contesten esas preguntas y me las envíen, ¿verdad? No sé si ustedes puedan, el problema es que yo no tengo acceso a la plataforma que ustedes tienen. Entonces yo les pediría por favor de que me las pudieran mandar a ese WhatsApp, ¿verdad? Me pueden mandar el archivo, ¿verdad? Y yo lo reviso, pónganle por favor el nombre, ¿verdad? Y entonces en la próxima clase comentamos eso. Bien. El próximo voy a subir mañana otro material para que ustedes lo hagan. Y ese material ya lo debo tener también en la mano para el día jueves. Pero me interesa que ustedes esta prueba, ¿verdad?, la puedan bajar, ¿verdad?, la puedan bajar a su computador, la realicen, ¿verdad?, y me la mandan a ese número telefónico. Les agradezco. Vuelvo a compartir pantalla. Vamos a ir un momentico a... Aquí vamos a... Vamos a ver un momentico esta lámina que está acá. Me voy a imaginar que esta sí la ven. Vamos a ver un momentico las figuras retóricas. Hoy vamos a ocupar, ¿verdad?, este tiempo para chequear las principales figuras retóricas. Si les van a aparecer, no sé cuáles, pero es bueno que las tengan presentes. De este grupo ya ustedes tienen que manejar a la perfección lo que es símil, lo que es metáfora, lo que es elipsis, lo que es hiperbatón, lo que es onomatopeya y lo que es la prosopopeya o humanización.
Pero vamos a preguntar antes de entrar en esto, yo quisiera preguntarle a Alison, si es tan amable, cuando de todas las que yo he dicho, con cuál tienes algún problema, me imagino que ya debe estar claro el asunto del símil y la metáfora, pero te pregunto, ¿sabes qué diferencia hay entre un símil y la metáfora? Sí, más o menos. Ok. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Tus miradas son como cuchillos. ¿Qué viene siendo eso? ¿Símil o metáfora? Metáfora. Creo que no. Acuérdate que el problema con la metáfora y el símil es que la palabra tal o la palabra como van a estar presentes en el símil, en la metáfora no. Una metáfora yo puedo decir, por ejemplo, eh, mm, un rinconcito de sabor. Eso puede ser una metáfora. Estoy tratando de explicar algo con otras palabras. ¿Ok? En cambio, el símil es simplemente una comparación. Si yo digo, por ejemplo, vamos a preguntar al señor César, el señor César, por favor, le pregunto, ¿qué diferencia puede haber entre eh, las perlas de tu boca o tus dientes son como perlas? ¿Cuál de las dos es símil y cuál de las dos es metáfora? ¿Me puede repetir ese? No, no entendí. Cuando yo digo, por ejemplo, las perlas de tu boca, ¿qué es símil o metáfora? ¿Perdón? Sería una metáfora. Metáfora. Porque el símil sería tus dientes son como perlas. Esa palabra como es lo que va a hacer la diferencia entre un símil y la metáfora. Veamos. Figuras retóricas emplean las acepciones ordinarias de las palabras, pero las ordenan de tal manera que se potencian sus significados o se realza su belleza interior. Esto es lo que va a diferenciar un texto poético de un texto técnico. El texto técnico no puede llevar figuras retóricas porque tiene que hablar directamente, ¿verdad? Exactamente en la forma objetiva de lo que es. En cambio, el texto poético sí necesita de estas figuras retóricas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la antítesis, por ejemplo. Se presentan dos términos que se contraponen, una palabra o frase frente a otra de significado contrario. Por ejemplo, es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Algunas de estas figuras se usan mucho en publicidad. ¿Sí? Dos términos que se contraponen. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Este es un verso que popularizó el señor Pablo Neruda. La derivación, que se llama también paréquesis, o parequesis, perdón, el uso de varias palabras con la misma raíz en una frase o verso. Por ejemplo, este comercial que dice, mejor mejora, mejorar. Muchas de estas figuras se utilizan básicamente en la poesía, en la literatura, vamos a llamarlo así, en la literatura culta, y otras se utilizan en publicidad. La elipsis, cuando hablamos de elipsis se omite algo. Y eso se ve mucho en los adagios, en los refranes. A enemigo que huye, puente de plata. No sé si ustedes habrán escuchado alguna vez ese adagio que dice, este, el que calla otorga. O sea,
faltan muchos elementos en la idea, pero aún así, con elementos que han sido cortados, se entiende qué es lo que se dice. A buen entendedor, pocas palabras. La elipsis se ve mucho en los dichos, en los adagios. Eufemismo, otra cosa que se usa mucho en la literatura, si se quiere, la literatura, mm, la poética más que todo, y también se usa mucho en en la prosa épica, en la poesía épica. Eufemismo simplemente es llamar a las cosas con una cosa de una forma más suave. Por ejemplo, tienen el oficio más antiguo del mundo. El oficio más antiguo del mundo es la prostitución. Pero para no decir esa palabra porque es muy fuerte, entonces hablamos de el oficio más antiguo del mundo. Los amigos de lo ajeno, para no llamar a los ladrones, ¿entiendes? Para no decirle ladrón, era los amigos de lo ajeno, ¿entiendes? Y así hay otra cantidad de expresiones que uno dice para suavizar el discurso. Erotema. El erotema es prácticamente una pregunta que se queda en el aire, pero que por supuesto el emisor, ¿verdad?, se encarga de trabajarla en un momento específico que el receptor, ¿verdad?, pueda entender el mensaje sin decir completo el tema. Recuerdas esta canción y de repente arranca una canción que tú sabes que la otra persona también se acuerda. ¿Okay? Hiperbatón. El hiperbatón no es otra cosa que el cambio de posición de los elementos en la oración. Y se entiende. ¿Qué pasa? Aquí hay que entender muy claro el asunto de la voz activa. La voz activa me pide trabajar con sujeto, verbo y complemento. Pero yo puedo, en la poesía, ¿verdad?, en la literatura poética, yo puedo cambiar los elementos y se entiende. Una canción muy famosa del señor Juanes, ¿verdad? A Dios le pido. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿por qué no escribió al revés? Le pido a Dios, es lo correcto. Y a Dios le pido, se entiende. Linda chica con la que andabas anoche. ¿Entiendes? Y yo puedo decir, anoche andabas con una linda chica. ¿Entiendes? Entonces sí se puede trabajar. El hiperbatón es un cambio de posición. ¿Ok? La hipérbole. La hipérbole generalmente es una exageración. Sus lágrimas inundaban sus mejillas. Imposible. Imposible. Siempre las gotas de las lágrimas van a ser mucho más pequeñas que la misma mejilla. Así que es una exageración. Un océano de dudas. Para decir que la persona tenía muchas dudas, pues. Un océano. Estas expresiones, vuelvo y repito, ustedes no van a ver esto en un texto técnico, no lo van a ver. Esto lo van a ver más que todo en la literatura poética, en la poesía, ¿entiendes? En la épica también la van a ver mucho. Metáfora, por fin, se muestra una imagen para significar otra. Traslado mediante comparación implícita del sentido de una imagen a otra. La transferencia de sentido se da por sustitución. Se parece mucho al anterior. Los ríos que resbalaban de tu rostro. ¿Entiendes? No es lo mismo y es lo mismo al mismo tiempo, porque es una exageración. Pero en la otra, hablaba así, podemos ver un momentico, sus lágrimas inundaban. Yo creo que en la hipérbole, ¿verdad?, se le da más atención al verbo. Mientras que en el hiperbatón, perdón, mientras que en la metáfora se le da más importancia al objeto de quien se habla. Porque ves los ríos que resbalaban de tu rostro. El rostro queda tranquilo, pero los ríos, en cambio, las lágrimas, en el anterior, las lágrimas inundaban. O sea creo que en el hiperbatón se busca más relación con el verbo y aquí más que todo es con el sujeto. Se sustituye el sujeto por algo. ¿Ok? Cuidado con eso. Metonimia. Cuando vamos a decir algo,
pero con un genérico. Mira lo que dice abajo. Se bebió una copa. ¿Entiendes? Mucha gente cuando va a hablar de las bebidas espirituosas, ¿verdad? Se echó unos tragos. ¿Entiendes? Cuando un trago equivale a algo que tú te bebes en un solo trago. Acuérdense que en otros tiempos, cuando la gente consumía whisky o consumía algún tipo de licor, se tomaba era un vasito pequeñito, que eso equivale a un trago. ¿Entiendes? Y de ahí quedó la cosa. Se está tomando unos tragos, pero resulta que cuando lo vienes a ver está yendo un tremendo vaso, la mitad del vaso. Y eso viene de muchísimo tiempo atrás, donde el whisky y las bebidas se tomaban con una copita pequeña. Creo que se conserva eso para el tequila. Eso sí es por tragos. ¿Entiendes? Se bebió una copa. No te bebes la copa, te bebes el contenido que está en la copa. El Picasso sobre el muro era espléndido. O sea, en vez de decir el cuadro, hablo del Picasso. ¿Entiendes? Lo mejor está en la gran manzana, pero ¿qué es lo que está en la gran manzana? ¿Y qué es la gran manzana? Todo esto implica que el receptor tiene que estar muy claro del significado. Un Mercedes parado en la puerta, ¿entiendes? O no digas eso. Ya viene la limusina. La limusina puede tener marca Ford, X, la marca que sea. La limusina. O sea, llamas a la limusina como un genérico, pues. Onomatopeya. Esto tuvieron que haberlo visto cuando pequeño porque es prácticamente reproducir, ¿verdad? En letras un sonido. Miren aquí, el kikiriki del gallo fue mi despertador. Bueno, el gallo no hace, técnicamente no hace kikiriki, ¿entiendes? Pero se busca más o menos igualar por el sonido, que es lo que hace. Tu solución en un clic. Me imagino que se está refiriendo al clic del mouse. ¿Ok? Se supone que debe ser eso. ¿Ok? Estaba haciendo educación física y de repente sentí un crack y lo escribes tal y cual. El problema ahí, en onomatopeya, es llevarlo a letras, llevarlo a palabras. Ese es el problema de la onomatopeya. Y llegó a la puerta y tocó tum, 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 y escribe ese tum, 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 lo escribe. ¿Entiendes? Así que es la expresión escrita de un sonido. Oxímoron, figura que consiste en armonizar dos conceptos opuestos en una sola expresión, formando así un tercer concepto. Un sentido literal de un oxímoron es absurdo, forzando al lector a buscar un sentido metafórico. En lo escrito, un instante eterno, una oscuridad llena de luz. ¿Qué es eso? Una oscuridad llena de luz. El oxímoron se trabaja muchísimo en publicidad. Muchísimo se trabaja en publicidad. Y es una figura gramatical. La prosopopeya, o también conocida como humanización, atribución de actitudes humanas a entes abstractos, objetos o animales. Ejemplo, domestícame, le dijo el zorro a Principito. Los que han leído esta obra de Antoine Saint-Exupéry, El Principito, deben recordarse que él está con varios personajes en su cuento. Uno de ellos es un zorro, el otro es una flor. ¿Mm? Domestícame, le dijo el zorro al principio. Pero también acuérdense que unos ejemplos muy buenos de prosopopeya están en las fábulas de Esopo, las fábulas de La Fontaine. Son ejemplos. Recuérdense que la fábula es un género literario que se utilizó básicamente para trabajar con niños, con la intención de que ellos pudieran entender lo que es la moral y la ética a través de un cuento, a través de la parte lúdica. Así que
Hay muchísimos ejemplos en los cuales han visto animales hablando. No hablemos de Mickey Mouse, no hablemos del pato Daffy, no hablemos de el Porky Pig, no hablemos de eso. Y muchísimas cosas. Porque es más fácil para los niños que entiendan, ¿verdad? Que sus personajes hablan, aunque en la realidad ellos están conscientes de que esos animales no hablan. Pero siempre nos hemos divertido y hemos disfrutado con esos cuentos en los cuales los animales, las piedras, las montañas, los árboles hablan. Sarcasmo, una figura que se ha mantenido muy vigente hasta el sol de hoy porque es muy difícil hacer un sarcasmo inteligente. Por ejemplo, la persona que llega a la casa de la amiga y consiguen a la amiga que están limpiando y barriendo y trapeando y de repente llega y ¿qué estás haciendo? ¿Estás puliendo los pisos? No, no. Entonces, no, estoy limpiándome las uñas. Ese es un sarcasmo, para más o menos llevarlo a... Pero hay sarcasmos muy interesantes, muy inteligentes. ¿Ven? Por ejemplo, el caballero que llega, ¿verdad?, a un sitio nocturno, ¿verdad?, y consigue a una chica que está tomando en la barra y se le acerca señalando al asiento que está al lado. Dice, ¿está libre este asiento? Sí, y si te sientas también este. O sea, si está libre, no quiere nadie que se siente al lado, porque si él se sienta al lado, va a tener libre ese y el que es donde está sentada ella. A veces es muy difícil hacer un sarcasmo que se pueda entender. Sin embargo, lo hay. La silepsis. En la silepsis hay una sustitución. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que de repente vamos a hablar de algo, ¿verdad?, que puede ser un equipo, puede ser una delegación, y de repente dejamos de hablar de la delegación, dejamos de hablar para hablar directamente o del país o de la disciplina. ¿Entienden? Miren aquí, Brasil es un gran país. Han ganado la Copa del Mundo muchas veces. ¿Entienden? Se supone que Brasil es el nombre de un país. ¿Entienden? Y no pudiese ser un sustantivo colectivo. ¿Entienden? Un sustantivo colectivo es un sustantivo que intenta expresar un grupo. Es como decir colmena, y la colmena son varios. Es como decir muchedumbre, y estando en singular implica un grupo de personas. ¿Entienden? Entonces aquí, en este caso, ¿verdad?, primero se habla en singular y después salta a plural. ¿Entienden? Puede presentar una especie de falla de concordancia nominal entre sustantivo y verbo. Yo diría que es la forma de hablar de un grupo en singular y en plural, ¿verdad?, no importando el momento. Les quiero recordar que la expresión su santidad, ¿verdad?, que es un vocativo que se le da al Papa, ¿verdad?, es un vocativo que es femenino. Porque si nos ponemos a ver, si le vamos a colocar un artículo, ¿verdad?, yo no digo el santidad, yo digo es la santidad. ¿Okay? Queda en femenino, pero se escribe en masculino. ¿O por qué? Porque no tenemos papa hembra, tenemos papa puro varones. Entonces aquí tenemos el problema de una discordancia entre el sustantivo y el verbo, o puede incluso hasta el complemento. Pero no se preocupen que no van a trabajar mucho con silepsis. De lo que sí van a tener claro es onomatopeya, sí van a trabajar con el símil, aquí tienen el símil, ¿entienden? Comparación explícita de una cosa con otra. Frecuentemente está presente en las palabras tal como, lo que implica que el comparado y el comparante deben estar ambos enunciados.
Miren esta expresión, fría como el viento, una canción que popularizó el señor Luis Miguel en 1991-92 por ahí. Fría como el viento. Ese como, ese tal, ¿verdad? Ya viene haciendo una comparación. Si existen en la expresión, si es una comparación, si existe el tal o el como, es un símil, lo que veníamos hablando en principio. En cambio, cuando yo trato de llamar a un objeto o una cosa con un nombre que no lo es a través de un ejemplo, eso viene siendo una metáfora. Pero en el símil siempre hay comparación. Sinécdoque es llamar a un grupo con un genérico. Llegó la policía, ¿entiendes? Llegaron algunos oficiales de la policía, pero no toda la institución. Trabajo para ganarme el pan. La palabra pan, ¿verdad? Va a significar la expresión comida. ¿Bien? Pero nadie dice trabajo para ganarme la comida, sino para ganarme el pan. Uno come un solo pan. Eso por acá. Entonces, repito, entonces, sinécdoque, símil, silepsis, sarcasmo, prosopopeya, oxímoron, onomatopeya, metonimia, metáfora, hipérbole, hipérbaton, erotema, eufemismo, elipsis, derivación, antítesis. ¿Ok? Todas no van. Les puedo asegurar que los que sí pudiesen ir, metáfora, símil, onomatopeya, me está faltando aquí la aliteración, me está faltando aquí. Aliteración es repetir una palabra, ¿verdad? En cada una de las frases. Eso por acá. Es importante también que tengan claro el asunto de lo que se les envió con respecto a la, eh, los silogismos y por otra parte, ¿verdad? El asunto de las falacias. De paso les mandé un papel, la semana pasada se los mandé, donde aparecían las comparaciones en lo que respecta a ambigüedad por una parte, la contradicción por otra parte y las falacias por el otro. Pero a mí lo que me preocupa, y por eso fue que les mandé ese material, es porque en algunas preguntas, ¿verdad? Tú tienes que indicar, en algunas preguntas, este, qué tipo, qué tipo de, de ambigüedad o qué tipo de contradicción o qué tipo de falacia es, no solamente verla, sino también tienen que clasificarla. Por esa razón les mandé. Ahora, en el caso de las falacias, yo no te puedo decir, te va a salir esta, no te lo puedo decir. Bien, yo preferiría que ustedes la leyeran, ¿verdad? Y que, ¿verdad?, se prepararan para poder hacer un pequeño ejercicio con respecto a eso. No creo que podamos hacerlo ahorita. No creo. No sé si. En un momentico, a ver si puedo compartir un momentico la pantalla.
Aquí rapidito, las falacias son razonamientos erróneos que pretenden ser persuasivos o convincentes. Un momentico. Ok. Razonamientos erróneos que pretenden ser persuasivos o convincentes. Entre las falacias más conocidas está el sofisma populista o ad populum, que establece que un argumento es verdadero porque responde a la opinión de una mayoría, ¿verdad? O también porque se apela al sentimiento y emoción de los individuos. Aquí hay dos casos, ¿verdad?, en los cuales se ve ese sofisma ad populum, o sea, la gente lo dice, el pueblo lo dice, tiene que ser correcto. Vamos a preguntarle, por ejemplo, a ver a quién le vamos a preguntar. Vamos a preguntarle a Carelis. Carelis, ¿cuál será entonces las dos que cumplen con el requisito de la falacia ad populum? Un candidato a un puesto seccional se excusa de asistir a una radio local para un debate que explique sus propuestas alegando que su contrincante no es una persona suficientemente preparada y que no vale la pena discutir con él. En la boletería del cine, un grupo de amigos está decidiendo la película que verán. Uno de ellos propone la opción 1, señalando que es una cinta que ha logrado millones de dólares en taquilla y por lo tanto debe ser buena. Un trabajador llega tarde a la oficina por tercera vez consecutiva. Cuando su jefe le llama la atención, se excusa diciendo que las personas impuntuales son más creativas, según un estudio publicado por una prestigiosa universidad. Y en la 4, en una tienda que expende partes y accesorios para carros, el vendedor promociona una nueva marca de neumáticos exponiendo que es la mejor del mercado, ya que ha sido recomendada por muchos fabricantes de vehículos. Aquí hay dos que corresponden. Aquí en las cuatro hay falacias, en las 4, ¿ok? Pero me interesa que ustedes identifiquen la ad populum. ¿Cuál sería? Carelis. La 1 y la 4. La 1 y la 4. ¿Por qué en la 1? No. No, te diré que no es la 1. La 4 sí. La 4 sí, porque dice, ¿verdad? Promociona una nueva marca de neumáticos exponiendo que es la mejor del mercado ya que ha sido recomendada por muchos fabricantes de vehículos. La 4 sí es, pero la 1 no. La 1 es ad hominem, pero no ad populum. Porque en la ad hominem, ¿verdad?, intento descalificar al otro. Por algún motivo lo intento descalificar. No se puede sentar conmigo porque no está preparado y no vale la pena discutir con él. Cuando tú desbaratas al otro, ¿entiendes? Es la 4, pero me falta una. Carelis. Me queda menos de un minuto. Es la número 2. Es la número 2. Van a ver la película porque es una cinta que ha logrado millones de dólares en taquilla y por lo tanto debe ser buena. Por esa cosa, nada más. Ok, ya nos queda menos de un minuto. Vamos a tomar un pequeño descanso y ya regresamos con la clase de sociales. Ya regresamos.